bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente 24. Como siempre los saluda Seba Richard. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola Nico, buenas tardes, todo muy bien. Bueno, tenemos del otro lado al ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini. No lo hacemos perder más tiempo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo andan? Gracias por este contacto. No, por favor, gracias a vos por recibirnos. Quiero empezar por una parte que te veo y te sigo en las noticias, que tiene que ver con este énfasis que le están poniendo a Santa Fe como un hub logístico y sobre todo con ese hub que combina la multimodalidad, trenes, camiones y puertos. Contanos un poco cómo viene el master plan de ustedes de desarrollo. Bueno, obviamente que lo tomamos como una agenda, te diría, prioritaria, importante para la provincia de Santa Fe, a tal punto que nuestro ministerio le puso a esta área el nombre de Secretaría de Transporte y Logística, ¿no? Antes estaba orientada un poco al área de transporte, pero solo una mirada, te diría, al transporte interurbano casi. Y haberlo incorporado dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo con esta mirada multimodal, como decís, bueno, fue interesante y armamos una agenda de trabajo de lo que tenga que ver con, con lo que es la hidrovía, lo que fue la agenda que tanto trabajamos, la mirada que tiene que ver con el sistema ferroviario, que si bien no depende de la provincia de Santa Fe, pero sí tener un posicionamiento, una mirada federal con todo el sistema ferroviario que necesitamos, a las puertas de una nueva licitación como el Belgrano Cargas, ¿no? Y también trabajar en el sistema de transporte de cargas, que hoy el 91% de lo que se transporta en la República Argentina se hace con el transporte de cargas, ¿no? Sí. Y Santa Fe, como decías vos, es un embudo, un hub logístico que por un lado tenemos la concentración en nuestros puertos, pero también tenemos la posibilidad de estar en el centro de la República Argentina, tener estas plataformas tanto portuarias como aeroportuarias, tener un aeropuerto de Rosario, tener el aeropuerto de Sauce Viejo que está en Santa Fe. Bueno, creo que nos da una oportunidad y esa agenda, detrás de esa oportunidad hay competitividad para nuestras empresas, nuestras industrias, mejorando la logística, y por otro lado, la posibilidad de servicios o de que estas conexiones también puedan generar oportunidades, fuente de trabajo, ¿no? Que es un poco la perspectiva futuro que podemos tener con esta área. Después de 20 años se volvió a licitar la hidrovía, un marco conceptual desde lo público que pasa a un privado, 100% a riesgo del privado. Pero se habla y el gobierno y en voluntad de la propuesta de ustedes es armar un consorcio o una administración conjunta en la posibilidad de supervisar lo que hace el privado, digamos. No solamente en el dragado, en el balizamiento, en las cuestiones del costo del peaje, que son centrales también para la competitividad que hablabas vos recién. Más allá de que estar en el pliego, pero ese pliego tiene condiciones en base a la cantidad de obras que se hagan, la profundización de los pasos críticos. Contanos un poco cómo vienen estas gestiones con la Nación para poder terminar de concretar este comité. Bueno, terminada ya la licitación y habiendo adjudicado ya una empresa para que por 20 años, como decís vos, se haga cargo de lo que es el dragado, el balizamiento, todo el mantenimiento de esta ruta fluvial, nosotros como provincias, entre otras también, pero creo que tuvimos un rol importante, hemos sugerido la conformación de un órgano de control que esté conformado por actores públicos y privados, que esto no le implique una erogación, no le implique gastos, en este caso al Estado Nacional, para crear una estructura, sino que los actores públicos y privados que pongan sus representantes, por supuesto lo hagan de forma de honorem, pero sí que no sea un órgano ni para la foto, ni que no tenga una oportunidad de ir evaluando, analizando en tiempo real qué se está haciendo con la hidrovía. Y esto es un punto importante en varios aspectos, ¿no? Primero, que se cumpla el contrato por el cual se le está dando la concesión, ni más ni menos por 20 años. Y el cumplimiento del contrato es importante, ¿no? Un rol de ejercer de policía, si se quiere, pero que eso se vaya cumpliendo. Después, obviamente, ahí están todas las inversiones que se tienen que hacer, el cuidado ambiental que se tiene que tener para con el calado que se pretende hacer, con el dragado, digo, y el mantenimiento de nuestras aguas. Pusimos un punto muy importante que el órgano de control lo tiene que tener, que es la seguridad, ¿no? Y el combate contra el narcotráfico, también puesto en esta cuestión fluvial.
mucho cuando nosotros los propusimos se decía, bueno, pero ¿qué debe contener un pliego si estamos hablando del mantenimiento de un río, de la ruta fluvial y demás? Bueno, esto es como una ruta también nacional o provincial, ¿no? Que es el cuidado de las banquinas, es el cuidado de los puentes, es la cartelería, la reparación de la ruta, pero también los controles que en la Claro. ruta se puedan hacer Había por un fuerzas sistema, había un provinciales y sistema de nacionales. cámara de monitoreo de bultos, ¿no? Dentro del pliego de licitaciones, que eso teóricamente está conectado a Estados Unidos para que se pueda ir controlando los bultos que pasan por la hidrovía. ¿Ustedes van a estar también arriba de eso? Bueno, nosotros lo que pedimos es, como provincia de Santa Fe, el interés de que este punto de la seguridad esté contemplada. Se va a armar una comisión específica, técnica, con respecto al tema de la seguridad. Allí nosotros pretendemos, con nuestras áreas específicas, sobre todo el Ministerio de Seguridad de la provincia, que pueda estar presente junto con Prefectura, que es obviamente quien tiene el poder y la potestad de las aguas. Bueno, como vos decías, ¿cuáles son los equipamientos con que se le va a exigir también al concesionario que pueda tener, que las propias terminales portuarias también puedan acoplarse a este trabajo en conjunto? Esto creo que amerita que entre todos los actores lo trabajemos, ¿no? Para combatir esto. Así que mucha tecnología se está pidiendo, pero lo más importante a veces es la coordinación, Claro. que creo que lo pudimos lograr también plasmar en la provincia de Santa Fe. Estos últimos 2 años y medio se trabajó muchísimo en combatir el delito, en combatir el narcotráfico, y se hizo en conjunto una mesa que coordine entre nación, provincia y municipios y otros actores, por supuesto, pero ya de por sí que haya un órgano, eh, en este caso de control, con un área específica de seguridad. Creo que para una concesión de este tipo de hidrovía, cosa que antes no estaba puesto en ninguno de los pliegos, me parece interesante. Santa Fe, en esto del nuevo pliego, pierde algunos metros en el calado, básicamente del mantenimiento, porque es hasta timbúes en los pies importantes. ¿Cómo es la reconversión del puerto de Santa Fe? ¿Qué tienen pensado? ¿Hacia dónde quieren apuntar con el puerto que está estratégicamente ubicado en el centro de la provincia y muy accesible para lo que es la ciudad de Santa Fe? Sí, es buena pregunta. Tuvimos una discusión entre los puntos que nosotros llevamos al gobierno nacional para defender un poco la posición de Santa Fe. Habíamos llevado 14 puntos. Te diría que casi la totalidad de lo que habíamos llevado se tuvo en cuenta. Este punto en donde nosotros pedíamos que desde el puerto de Santa Fe hacia el norte, y en realidad desde Timbúes hasta Santa Fe, se mantenga el contrato anterior, que establecía un mínimo de 20 pies en el calado, a 25 aproximadamente. Bueno, desde el gobierno nacional se entendió que no era necesario, y no puso esa obligación. No quiere decir que no se haga un calado a futuro si la Okay. producción o si la demanda existiese. Eso fue también lo que se discutió y en el pliego quedó un poco abierto, que si existe demanda y existe la posibilidad de hacerlo, tampoco haya una prohibición. Así que eso nos da la pauta a poder trabajarlo. Yo fui quien dije que esto es como todo. Una cosa es hacer una obra de infraestructura y alentar a que, en este caso, el flujo venga, y otra cosa bueno, ver si el flujo vendría y haríamos la obra, ¿no? Pero bueno, quedó con, si no me equivoco, 17 pies para lo que es el puerto de Santa Fe. Y allí, bueno, empieza también una nueva etapa de trabajo, que es el rol que juega cada puerto en la provincia de Santa Claro. Fe, un poco mirándolo desde lo público. ¿Cuál es el rol que juega el puerto de Rosario, el de Villa Constitución, la zona franca que tenemos? Y ya hacia el norte o centro norte, el puerto de Santa Fe creo que es muy importante. Hoy está cumpliendo un rol desde el tema de graneles, el tema de cereales de muchas cooperativas del centro norte de la provincia, que bajan hacia los puertos de Timbúes y de allí salen al mundo. Ahora estamos en la posibilidad de salir a concesionar la parte de contenedores, ver si existe interés por parte de los privados de operar un puerto de Santa Fe como contenedores. ¿Qué ventana de oportunidades vemos en adelante? Bueno, una presentación que se hizo recientemente en el Congreso de la Nación Argentina con una modificación de la ley de cabotaje. Creo que es importante el debate que eso pueda traer, porque si logramos tener una nueva ley, quizás eso nos permite tener mayor flujo, sobre todo barcacero, ¿no? Claro. De lo que pueda venir desde el norte hasta nuestros puertos, incluido el de Santa Fe, o lo que también podamos hacer
aguas arriba, ¿no? ¿Qué podemos exportar nosotros desde lo fluvial? Así que creo que eso es importante en el corto plazo y en el mediano, te diría. Y a futuro estamos pensando bien en el norte de nuestra provincia, un puerto nuevo como el de Villocampo, que sería más arriba que la ciudad de Reconquista, un puerto que ya está en Reconquista. Este de Villocampo tendría una vinculación casi directa a la hidrovía y le vendría muy bien, ¿no? Al norte santafesino contar con una salida desde allí. Así que esto también grafica todo lo que nuestro gobernador Maximiliano Puyaro pone el énfasis en por qué el interés de esta ruta también fluvial, ¿no? Ujú. Hacia a lo que rodea Santa Fe. Estos tres puertos, en virtud de lo que me estás diciendo, se reconvertirían. Es decir, la negativa al mayor calado de Santa Fe responde a que quedó aislado respecto al polo agroexportador y que no se justifica el grado de inversión respecto a una sola salida portuaria. Por eso estamos hablando de reconvertirlo en barcazas y en producción a granel. Sí, en parte, a ver, las realidades productivas también en los últimos años hicieron que cuánto era operable el puerto de Santa Fe y qué se podía operar desde allí, ¿no? Yo quiero decir esto en el sentido de que desde que ingresamos al gobierno de la provincia de Santa Fe, le dimos mucha impronta al puerto, a tal punto que la reactivación que tiene de graneles ha crecido, la cantidad de toneladas que se ha movido del puerto de Santa Fe. Estamos haciendo ahora obras de infraestructura que no se venían haciendo, casi 1.500 millones de pesos que se van a invertir en infraestructura, en equipamiento, todo para la parte productiva. Lo enmarco en esto que vos decís de la reconversión de una manera integral. El master plan propio que tenía el puerto de Santa Fe es como que miraba un poco más toda la parte inmobiliaria, toda la parte que se Claro. reconstruyó de cara a la ciudad, pero no hubo inversiones miradas hacia el puerto en sí, ¿no? Que es lo que hoy estamos haciendo, que probablemente no sea un día para el otro, que el puerto tenga una operación plena como esperábamos, por eso estamos explorando distintas alternativas, entre ellas, bueno, llamar una licitación pública para ver si existe interés de operadores privados de tener contenedores o la posibilidad de tener vinculaciones de contenedores también por agua desde Santa Fe, que es interesante, ¿no? Por la conexión que tiene con Total. Córdoba, por el NOA que puede servir también para exportaciones. Sí, el hub Hemos productivo, el estado hub en distintas industrial provincias, ¿no? el hub industrial de Rafaela, toda la lechería, tienen un montón de cuestiones muy importantes en esa zona. Totalmente, lo hemos puesto en consideración también como decís, de toda la cuenca láctea, este corredor con San Francisco, de cómo también poder vincularlo. Digo, me parece que también estamos entendiendo mucho esto como santafesinos, de cómo podemos aprovechar nuestra plataforma de infraestructura para esto que hablábamos al principio, la logística sea más competitiva acortar distancias, ¿no? Hemos estado en provincias como Catamarca, como Tucumán, viendo esas producciones regionales que tienen que hacer un trayecto en camión hasta llegar a los puertos de Claro. Buenos Aires, de Campana. ¿Cómo podrían acortar casi 300 kilómetros utilizando un puerto quizás de Santa Fe? Bueno, es difícil a veces de armar todos los engranajes. Creo que ha cambiado mucho la logística. Hoy están entrando en la provincia de Santa Fe las 3 o 4 navieras más importantes del mundo que antes no ingresaban y que hoy por importaciones o por exportaciones, bueno, están permitiendo por lo menos que muchas empresas santafesinas miren a nuestros puertos, cosa que antes quizás no sucedía, directamente iba todo a Campana, a Zárate, a otros puertos, y la verdad que hoy acortar tanto en tiempo, 300 kilómetros, como también en servicio, y esto quiero decirlo y un mensaje a las empresas, no es lo mismo operar de un puerto local de aquí de la provincia de Santa Fe, que tenés un contacto de teléfono directo, que tenés un acortamiento, un servicio más personalizado, que podés ver dónde están los contenedores, que acortás tiempo, como dije, es un mejor servicio que tener que hacer más 300 kilómetros a Buenos Aires, que a veces no sabes quién te está atendiendo, si hay algún problema es más difícil la solución, así que esto también lo estamos poniendo como un valor nuevo. Lo mismo nos pasa con los aeropuertos, tanto de Rosario como de Sauce Viejo, con la nueva normativa que hemos conseguido, que es el exporta simple, poder Exacto. exportar de estos aeropuertos, que hoy están bastante abarrotados los aeropuertos de Seiza o Aeroparque, y que nuestras empresas cuenten con la posibilidad
de tener plataforma propia para exportar o importar, bueno, me parece interesante darlo a conocer y profundizar sobre estos temas, ¿no? Antes de seguir con la infraestructura, te iba a preguntar la cesión de la Ruta 12 por parte de la Nación. Te quiero meter en el debate de la ley de biocombustibles, que me parece que es nodal para la situación de Santa Fe. Tiene la principal industria instalada para la generación de biocombustibles en la zona de San Lorenzo. Hablaba hace un rato con Pucciarello también la decisión de invertir en una biorefinería. Contanos cuál es la posición de ustedes y qué están haciendo con sus legisladores en virtud del proyecto de ley que presentó Patricia Bullrich. Bueno, el Gobierno Nacional con Patricia Bullrich presentó un proyecto de modificación de la actual ley de biocombustibles. Allí nosotros, por un lado, estamos a favor de que la ley sea modificada. Sí hicimos algunas consideraciones que la pusimos a disposición, en este caso, de los legisladores, lo hemos hablado con el Gobierno Nacional, que pedimos la ley actual. En el capítulo, los biocombustibles tienen un capítulo del biodiesel, un Ujú. capítulo del bioetanol. Obviamente el capítulo de biodiesel es el que más interesa a Santa Fe por la posibilidad con la soja de hacer el corte en lo que es el diésel. Eso no quita, y pongo entre paréntesis, que nosotros también nos interesa el capítulo de bioetanol porque estamos interesados en que vengan inversiones a futuro de bioetanol en nuestra provincia de Santa Fe. Tenemos producción de maíz. Hoy eh, y analizaba la información que cerró el Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación. Hoy la mayor cantidad de camiones que llegan al complejo sojero son de maíz. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en esta discusión de la ley, bueno, que Santa Fe trate de llevar una solución en esto de lo que a veces se discute entre las integradas y las no integradas, es Ujú. bastante técnico para quien nos escuche, a lo mejor es difícil de entender, pero entre las producciones de nuestras empresas, eh, como que Santa Fe tiene un tema de biodiesel, pero como esto es una ley a futuro y como Santa Fe tiene la posibilidad de recibir inversiones en bioetanol o poner la instalación de plantas de bioetanol a futuro y tenemos puertos, bueno, nos interesa que la ley se modifique. En el caso del biodiesel, la ley actual dice que hasta un 7,5% puede realizarse el corte obligatorio en la mezcla en lo que es el biodiesel o el biocombustible a base de soja con el combustible fósil o dócil o diésel. Nosotros estamos, el gobierno en la ley pide el 10%, nosotros estamos diciendo que hay un mercado mayor al 15% de manera obligatoria y en aquellos lugares que lo permitan o lo requieran las provincias pueden ir hasta un B20, ¿no? Porque técnicamente la posibilidad de cortar a un 20% también es posible. Y lo que sí hicimos fue una consideración que así como para el bioetanol, hay una cuota del 40% de cupo para lo que es el bioetanol a base de caña, una economía Ujú. regional del nuestro norte argentino. Bueno, hemos dicho que haya para el caso del biodiesel dos mercados. Un mercado del 40% para las empresas no integradas, aquellas que necesitan obtener el insumo, en este caso la soja, y procesarla, y que allí se compita entre estas empresas, que no solamente hay en Santa Fe, sino también en otras provincias se compita, digo, el mejor precio para la venta de esta producción y un 60% para las empresas integradas, aquellas que pueden procesar el insumo que ya tienen. Se crearían dos mercados competitivos y me parece que eso saldaría un poco la tensión actual que existe entre las empresas no integradas que vienen con la ley actual, con la ley un poco más antigua, que se va a vencer en el 2030, pero que bueno, hay que dar certezas al mundo privado y decir que queremos nuevas inversiones también en lo que es el biocombustible. Tenemos muchas posibilidades como Santa Fe de crear mano de obra, es lo que debes haber hablado con Pucciarello, uno de los empresarios que tenemos en la provincia, con inversiones en lo que es San Lorenzo Bio, esta plataforma que va a contar allí la región, muy importante, pero que también tenemos 18 fábricas casi hoy que no están produciendo por Correcto. distintas situaciones. Una, la que estamos peleando con la Unión Europea de que nos habilite nuevamente la venta al exterior, pero otra, la posibilidad de que Argentina, así como hacen otros países como Brasil, bueno, aprovechen los recursos que tenemos, ¿no? Los insumos, en este caso la soja, para producir mucho más y para hacer mucho más amigable, en este caso, los combustibles y dejar de importar casi 1.500 litros de gasoil que estamos trayendo
de otros lugares, cuando Claro. aquí pudiésemos aumentar la producción mucho más sustentable a base de soja. Gustavo, te consulto por la Ruta 12. Están a nada, por lo menos los anuncios oficiales, de que hace una cesión del Estado Nacional al Estado Provincial por un plazo de 30 años. Contanos eso, cómo encaja en el plan de ordenamiento de infraestructura que ustedes tienen planeado para los accesos portuarios. Mañana estaría nuestro gobernador firmando el pase que hace Nación de la A012, algo tan pedido desde que iniciamos la gestión. Perdimos mucho tiempo porque podríamos haberlo tenido antes y eso hubiese sido también importante para muchas cosas que hay que hacer en la A012. Pero bueno, contar ya con esta sesión puede permitirnos ahora en un plan, por lo menos de los principales anillos, en este caso la A012 y todo lo que son los circunvalares que rodean a los puertos, sobre todo a lo que es desde Arroyo Seco hasta Timbúes, bueno, poder ponerlo dentro del plan que tenemos pensado hacia adelante, con las rutas provinciales, con los accesos comunales o locales a los puertos, bueno, tener un sistema de ingreso mucho mejor del actual. Usted imagínense que hoy el estado de la A012 hace que si vos querés cruzar, solo para graficar, lo que es el acceso en Roldán, que ahí está el cruce allí con el ferrocarril, se tarda más tiempo un camión en cruzar ese ferrocarril que en descargar en un puerto, digo. Cuando hablamos de competitividad, bueno, es poner las obras que hacen falta para este acceso a los puertos. La A012 que pase a manos de la provincia, bueno, vamos a poder llevar adelante. En lo inmediato, obras de reparación, que ya de hecho hay adjudicaciones al respecto hechas por la provincia para poder, ahora con la autorización que nos da Nación, poder hacer reparaciones, te diría, de urgencia, de emergencia en algunos sectores del A012. Pero en el mediano plazo, ojalá podamos tener lo que nosotros le llamamos el circuito único portuario, el CIP, que pueda garantizar una mejor fluidez en acceso a los puertos, con un mantenimiento que tienen que tener las rutas y las obras que se hagan y se están haciendo. De hecho, la provincia ya invirtió casi 400 millones de dólares en acceso a los puertos. Quizás lo más visible y lo emblemático fue el tercer carril desde San Lorenzo, desde Rosario, perdón, hasta San Lorenzo, una primera etapa, la segunda que va de San Lorenzo a Timbúes, pero hay muchas otras obras que se están haciendo y se van a hacer, pero eso requiere un mantenimiento. Si no, en 4 años, 5 años, se van a volver a romper. Entonces, no es lo mismo un plan de acceso a los puertos sin la A012 pudiéndola reparar o pudiendo tener alguna conexión, que como ahora por 20 años poder tenerla dentro de nuestro circuito y pensar de qué manera podemos hacer un acceso a los puertos mucho más fluido, mucho más seguro, y eso que traiga, como dije al principio, bajar costos, bajar tiempos para la competitividad, ¿no? Así que es importante lo que se va a dar mañana y después de haber ido tantas veces a Buenos Aires, me tocó acompañarlo al propio ministro de Obra Pública, al propio gobernador, y hemos ido con el ministro de Economía hasta llegar hasta el propio ministro de Economía, ¿no? A Caputo en su momento. Y bueno, nos costó mucho, pero finalmente es una buena noticia, es una buena decisión que el gobierno esté escuchando esta mirada federal de Santa Fe en este tema logístico. Me veo obligado a hacerte una observación. Hace poco estuvimos en el piso con Marcos Peirano, referente de La Libertad Avanza, y nos hacía dos apreciaciones sobre la incorporación de la A012 a la provincia. La primera era la causa para justificar la tasa única de ingreso a los puertos por parte de los camiones y la unidad de carga de ferrocarril, y la otra es el puntapié inicial para justificar la adquisición de deuda por parte de la provincia. ¿Qué tenés para decirme sobre eso? Desde tu No, punto de vista. nosotros tuvimos siempre una mirada, te diría, única desde el punto de vista que hablábamos recién, el por qué tener la A012 de alguna manera dentro de una órbita de coordinación, en este caso en la provincia de Santa Fe. Primero lo vimos al inicio de nuestra gestión, ustedes recordarán, porque fue el propio gobierno nacional quien anunció que no se iban a hacer obras Ujú. públicas en la República Argentina, entre ellos la reparación de las rutas. Y allí Santa Fe sufrió mucho más que otra provincia, porque a uno a veces transita una ruta y te pasa con alguien que va y dice, estuve por San Luis, no sabe el estado de la ruta, qué bien que están, y es una ruta quizás nacional, claro, pero San Luis o cualquier otra provincia no tiene el desgaste y el tráfico que tienen las rutas
de la provincia de Santa Fe. Bueno, las nacionales, como este caso la A02, está dentro de Santa Fe. Si el gobierno nacional hubiese tenido desde su inicio de gestión, este nuevo gobierno, obras permanentes de reparación, de renovación, de rotondas, de realización de obras nuevas, de terceros carriles que mejoren el ingreso a los puertos, bueno, la verdad no hubiese sido un reclamo de Santa Fe que nos cedan la A012. Pero como hubo un parate de las obras, no hubo mantenimiento y Santa Fe sí quería poner por primera vez y quiere por primera vez en la historia tener un acceso a puertos inteligente, un acceso a puerto como en otros lugares del mundo donde haya obras de infraestructura, que lo veamos entre todos los actores que llegan al puerto de alguna manera para ver cuál es el mejor sistema, porque nosotros no tenemos puertos alejados de la ciudad. Ustedes mismos saben lo que implica tener a los puertos pegados o incluso dentro de la ciudad. Esto implica una logística, una ingeniería, bueno, de coordinación también y de entendimiento en todos los actores. El gobierno provincial armó una mesa y yo fui uno de los que dije, qué bueno sería que el gobierno nacional esté en Claro. esa mesa para discutir también cómo mejoramos los accesos. Así En que esa discusión eh, también se dio ayer el anuncio de un aumento importante en el peaje del puente Rosario Victoria, del 600% para aquellos que no paguen con telepase. Digo, no tener la nación dentro de la mesa también hace que la competitividad se ponga en riesgo, digo, porque empiezan a haber peajes, terminás a todo el circuito de tránsito pesado rodeándolo con peajes absurdos. No digo que no lo valga, que el mantenimiento de eso no esté justificado, pero digo, cuando vos empezás a sumar los peajes, un camionero para venir a la zona va a tener que pagar 300.000 pesos de peaje. es una mirada es una pregunta inteligente y es una mirada que está muy bien porque va en ese sentido. Yo creo que por eso la pata nacional siempre es importante y alguna lógica o coordinación incluso entre las provincias. Pero bueno, Nación a veces es como que se va desentendiendo eso. Yo lo entiendo como un error, no lo digo con una crítica despectiva, sino lo digo con una mirada federal que hay que tener desde a veces los gobiernos, porque estamos discutiendo la logística ni más ni menos de nuestra producción para salir a competir en lo global. Y agrego algo también importante. Va a crujir el sistema, de lo que hablábamos al principio, esta mirada multimodal que tiene Santa Fe, va a crujir el sistema si nosotros no nos ponemos a trabajar en serio en cómo llegar Totalmente. a nuestros puertos. Se pretende exportar más granos, vamos a producir más, queremos producir más en un escenario positivo, ojalá no haya más retenciones. Ahora vamos a tener una hidrovía con mayor calado, quiere decir que los buques que ya llegan con mucha carga puedan llevarse más grano, pero le agrego un elemento que es la minería Claro. y que muchos minerales ya están saliendo por puertos también de Santa Fe, en este caso los de Rosario particularmente, y eso hace que muchas provincias como Salta, como Catamarca, que el año que viene lo que es Glencore va a terminar saliendo por nuestros puertos, aquí el Gran Rosario, de los minerales, bueno, hay que tener una mirada para ver los costos, Totalmente. como vos decís, y no pagar un peaje en un puente y que a los 10 o 15 kilómetros, porque pasaste jurisdicción, también te van a cobrar algún Seguro. otro costo. Así que, Gustavo, bueno, será el trabajo para adelante de la total. logística y de Santa Fe lo queremos hacer, ¿no? Muchísimas gracias por estos minutos, Gracias. muy interesante. Gracias. Al contrario, un Hasta abrazo a luego. ustedes, muchas gracias. Bueno, ahí pasó Gustavo Puccini, nos metemos en una nota, vamos a ver una empresa muy interesante, histórica de San Lorenzo, que se está reconvirtiendo. Lo que van a escuchar es interesante y sorprendente. Bueno, voy a seguir mi lugar un rato entonces. Dale, gracias.